¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día viernes. Llegó el fin de la semana, una semana tan esperada, tan polémica, porque los mercados habían reaccionado mal, el dólar blue se escapaba, los dólares financieros se escapaban, los bonos caían, el riesgo país subía, porque el acuerdo con el Fondo Monetario no llegaba. Bueno, finalmente hoy a la mañana, ahí hay una diferencia de interpretación, pero el gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional, a través de un comunicado, habló de un entendimiento. De hecho, hay que mirar bien el comunicado del FMI, porque habla de un entendimiento y ahí señala que los equipos técnicos, tanto del FMI como del gobierno argentino, van a tener que seguir trabajando para lograr un acuerdo que luego se debería ser refrendado por la mesa o el buró del FMI. De todas maneras, este entendimiento o preacuerdo que fue anunciado por el gobierno fue una buena noticia. El dólar bajó, los mercados se calmaron, algo que se esperaba. Argentina va a cumplir con el pago de 700 millones de dólares hoy a la tarde, a última hora, y de esa manera no iba a entrar en default y el resto de la deuda lo iba a prorrogar o iba a formar parte de un acuerdo. Ahora, los dos puntos que el gobierno había señalado como importantes, que eran como una bandera, no están en el acuerdo. Por ejemplo, refinanciar a 10 años no va a ser así. Esto solamente se habla hasta el 2025. Que la sobretasa por el dinero que se le prestó a Argentina, que está prestado sobre lo que a Argentina le correspondería por ser miembro, bueno, esa sobretasa se va a seguir pagando, no fue quitada. Es decir, los dos puntos donde el gobierno incluso pidió respaldo internacional para negociar con el FMI, no los consiguió. Lo que sí consiguió el gobierno fue algo de tiempo, algo de aire, pero dijo que el acuerdo no tiene ni va a significar un salto devaluatorio, atención con las expresiones, un salto devaluatorio es un salto, es decir, llevar el dólar oficial al precio del dólar blue. Bueno, eso dice el gobierno que no lo va a hacer, quizás haya pequeñas devaluaciones constantes. Y además dijo que no va a haber ajuste. Eso habría que verlo porque el comunicado del fondo habla de recortes, por ejemplo, en el área energética, en los subsidios a las empresas energéticas, con lo cual automáticamente significaría en la suba de las tarifas. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, es un escenario por ahora positivo, pero que se puede complicar. ¿Por qué? Porque todavía el kirchnerismo duro no habló. Hablaron algunos, esta agrupación de soberanos, donde está Amado Boudou, criticó a Alberto Fernández y criticó también a Cristina Kirchner por este acuerdo. La nombraron a Cristina, atención con eso. Carlos Heller, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, dijo no hay nada para festejar. No están muy conformes dentro del Frente de Todos, por lo menos los kirchneristas duros, respecto al acuerdo. Pero hasta ahora, si no habla Cristina, parece que nada pasa. Vamos a ver cómo siguen las próximas horas. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, eso lo vamos a hablar con el diputado Pablo Tonelli en minutos nada más, ya está conectado con nosotros. A ver, ¿qué va a pasar si este acuerdo va al Congreso? ¿Cómo va a actuar la oposición? Por el lado de los libertarios, ya hoy José Luis Esper y el diputado Milei dijeron que no van a apoyar este acuerdo y que el acuerdo es una farsa, que es un mamarracho. Bueno, ruidos políticos, todo esto para analizar. Primero la parte política con Pablo Tonelli, después con un economista vamos a hablar los aspectos técnicos de este acuerdo con el FMI. Tan esperado, llegó, pero no era el que se esperaba y no era el que iba a venir a solucionar todos los males de la Argentina. Lamentablemente, el lunes todos esos problemas van a seguir estando. Bueno, de esto vamos a hablar hasta las 23. Aquí en Hoy Nos Toca, te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Va a seguir siendo un problema para la Argentina durante muchísimos años, pero hoy tenemos una buena noticia y nos parece importante, los días que hay buenas noticias, pararnos en ese momento y disfrutarlas. Lo que planteamos en todo el curso de las negociaciones fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares. No tengo duda, va a contar con el acompañamiento, me atrevería a decir, de la totalidad de los gobernadores y gobernadoras. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración el acuerdo este. Necesitamos que lo apoyen. Y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decía, llevaré este acuerdo al Congreso de la Nación, necesitamos que lo apoyen. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, un integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, además miembro del Consejo de la Magistratura, tema que vamos a hablar, porque la agenda parlamentaria de sesiones extraordinarias sigue abierta y se va a tratar, por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura. Es el diputado nacional Pablo Tonelli que tiene la amabilidad de recibirnos en su casa vía Zoom y charlar con nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, por suerte. Buenas noches.
Bueno, ahí el presidente dijo, necesitamos que apoyen este acuerdo. Ya tienen la letra chica, conocen los pormenores, lo van a apoyar. ¿Qué se está hablando en Juntos por el Cambio? No, no, bueno, pormenores todavía no hay, tampoco hay en términos precisos o exactos un verdadero acuerdo. Hay un primer entendimiento entre el staff técnico del fondo y el personal técnico de nuestro Ministerio de Economía, lo cual es un primer paso y es muy positivo y lo celebramos, pero acuerdo todavía no hay. No está escrito ese acuerdo, que a su vez lo va a tener que considerar y eventualmente aprobar el directorio del Fondo Monetario. Lo que sí podemos decir a estas alturas es que nosotros celebramos que haya un principio de acuerdo con el fondo. La posibilidad del default nos parecía una posibilidad sumamente perjudicial para el país, sumamente desfavorable. Siempre creímos que era necesario un acuerdo, que era necesario un entendimiento. Así que este primer paso lo celebramos y estamos contentos de que el gobierno lo haya dado. Ahora, hay que seguir la negociación, hay que concluir el acuerdo. Bueno, recién una vez que el acuerdo esté escrito y esté concluido, bueno, lo consideraremos y en la medida que sea razonable y adecuado, le daremos nuestro apoyo. Tonelli, ahí el presidente cuando habló y presentó, el presidente habló de acuerdo, el FMI habló de entendimiento. Es cierto que hay ahí una diferencia, pero al margen de esto, el presidente tuvo palabras duras contra el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Nuevamente, como que les está tirando a ustedes el peso de la responsabilidad. Ustedes cuando fueron gobierno tomaron este crédito, bueno, apoyen esta salida que encontramos que nos saca la soga del cuello. Metáfora más, metáfora menos, esto es lo que dijo Alberto Fernández. Bueno, el presidente es un especialista en no reconocer responsabilidad alguna de su propio gobierno. Él debe pensar que su gobierno es una maravilla, cuando en rigor de verdad es más bien lo contrario. No hay que perder de vista que en este punto en concreto, que la mayor parte del préstamo ese que se tomó durante nuestro gobierno fue para pagar deudas contraídas anteriormente por los previos gobiernos kirchneristas. Esto es así, esto no admite discusión, no admite interpretaciones divergentes. Pero bueno, el presidente es especialista en decir cosas y en atribuir errores a otros. Y la verdad que está claro que él es poco lo que gobierna y es poco lo que decide, ¿no? De modo que yo le recomendaría al presidente que se concentre un poco más en su propio gobierno y en tomar las decisiones que le corresponden como presidente, y que de hablar ya del gobierno pasado que concluyó hace largos 2 años. No tiene ningún sentido eso. Tonelli, ahí varias veces he hablado con dirigentes de Juntos por el Cambio que me decían, nosotros vamos a apoyar el acuerdo porque que Argentina no tiene que entrar en default y es necesario reestructurar esa parte de la deuda. La deuda argentina es de 370.000 millones de dólares, estos son 44.000 nada más, el 12% del total de la deuda. De todas maneras hay que hacerlo, vamos a apoyar. Ahora, ¿qué va a hacer el kirchnerismo duro? ¿Cristina apoya? ¿El kirchnerismo duro va a apoyar, va a levantar la mano en el Congreso? Bueno, lo queremos ver. Esto decían varios dirigentes Juntos por el Cambio. Hasta ahora hay algunos pronunciamientos menores. Yo recién nombraba la agrupación Soberanos, Miles, los grupos más duros, ¿no? El propio Carlos Heller dijo no hay nada para celebrar, que de alguna manera se quejan por este acuerdo porque no quieren tener al FMI monitoreando el ajuste fiscal los próximos años en la Argentina. ¿Podrían decirse son grupos marginales? Pueden ser. Pero si esto escala dentro del kirchnerismo, ¿va a cambiar la posición de ustedes en el Congreso? La posición nuestra no va a depender de lo que el kirchnerismo diga o deje de decir, de lo que opine o deje de opinar, sino del contenido y los detalles del acuerdo. Si el acuerdo es bueno para el país, si es un acuerdo de refinanciamiento razonable, adecuado, y que en definitiva sea bueno para el país, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a acompañar, con independencia de lo que digan algunos sectores muy minoritarios, como pueden ser los que vos recién nombraste. A nosotros no nos preocupa la opinión que pueda tener Vudú, por decir algo, que realmente si hay una opinión que no nos preocupa, la de Vudú.
sino que lo que nos preocupa es el contenido del acuerdo, si el acuerdo es bueno o no para el país. Si el acuerdo es bueno, lo vamos a acompañar, y si el acuerdo no es bueno, bueno, plantearemos los reparos que el acuerdo nos merezca. Pablo, además de esto, ¿no? Del acuerdo con el FMI, usted no tiene fecha, no creo que se llegue a tratar durante el mes de febrero en extraordinarias, ¿no? Parece un poco pronto, entre otras cosas, porque el acuerdo, reitero, no está concluido. Hay un primer entendimiento, hay un principio de acuerdo, pero esto tiene que plasmarse en un verdadero No, acuerdo que hay que pregunto por los escribirlo. tiempos, por los siguientes tiempos. El vencimiento de 730 millones de dólares, que era inmediato, Argentina lo cubre, lo paga, pero tiene un gran vencimiento se va a dar a mediados de marzo, que si no está reestructurado, en Argentina ingresaría en default con el FMI. Este entendimiento, en principio, ¿posterga ese pago? ¿Lo pone en una cuestión fuera de esa exigencia que tenía Yo un tiempo de estimo, vencimiento? yo estimo que sí, aunque reitero, nosotros todavía no conocemos los detalles de este primer entendimiento, pero yo entiendo que una de las primeras consecuencias de este entendimiento es la postergación de los vencimientos inmediatos Claro. e inminentes, con lo cual habría más tiempo para continuar la negociación. De todos modos, nosotros somos partidarios de cerrar el acuerdo lo antes que se pueda, es decir, si por nosotros fuera, nosotros hubiéramos cerrado el acuerdo el año pasado, apenas comenzó la pandemia, cuando inclusive es posible que se hubieran conseguido mejores condiciones, porque la situación del mundo era otra, la mirada del fondo respecto de sus deudores era otra. De modo que nosotros estamos listos para tratar y eventualmente aprobar el acuerdo lo antes posible. Pero la negociación no depende de nosotros, sino del gobierno. Lo cambio de tema, Tonelli, y aprovechando que usted es miembro del Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos que Así es. el gobierno, el Poder Ejecutivo, envía ahora al Congreso, a la Cámara de Diputados, para tratar en sesiones extraordinarias, es la reforma del Consejo de la Magistratura, la ampliación. Ese sí lo conocen, ese proyecto, porque ya creo que ya Sí. llegó y lo han visto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo tiene el mérito de que propone una integración del Consejo que implicaría restablecer ese equilibrio que actualmente no hay entre los estamentos que integran el Consejo y que fue el punto determinante para que la Corte declarara la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que es la que actualmente nos rige. En ese punto el proyecto es razonable, es adecuado, como también es razonable o es adecuada cualquier otra integración que respete el equilibrio, que puede ser de 14, de 15 o de 20, como hay algunas propuestas dando vueltas. Más importante que el número es el origen y el modo de elección de los integrantes del Consejo. Por ejemplo, yo tengo una divergencia con el proyecto oficial porque propone que los representantes académicos, que serían dos, sean elegidos por el Consejo Interuniversitario. Y a mí eso no me parece razonable. A mí me parece que si los abogados van a ser elegidos por los abogados, los jueces van a ser elegidos por los jueces, los legisladores por los legisladores, lo que corresponde es que los académicos sean elegidos por los académicos, es decir, por el voto directo de todos los profesores universitarios que estén en condiciones de votar. Bueno, también tenemos alguna ¿Y el divergencia. proyecto qué dice respecto a eso, a los representantes Bueno, el del proyecto lo foro que académico? dice es que a los académicos los elige uno, el Consejo Interuniversitario, y otro, los decanos de las facultades de Derecho. Y a nosotros eso no nos parece correcto, nos parece que lo correcto es que voten todos los profesores. Bueno, lo tenemos que discutir el tema. Otro punto que seguramente va a ser difícil de resolver es la presencia o no de un juez de la Corte en la conducción del Consejo. Nosotros somos partidarios de que efectivamente haya un juez de la Corte, preferiblemente el presidente de la Corte, para que presida el Consejo. Y el kirchnerismo, que es muy receloso de la Corte y que evidentemente tiene problemas con la Corte, no quiere
no está de acuerdo con esa presencia, de modo que este sin duda va a ser un punto que lo tendremos que discutir mucho, pero digamos, en principio si hay buena voluntad del oficialismo, no debería ser difícil que nos pongamos de acuerdo. La Corte Suprema declaró inconstitucional la anterior composición del Consejo de la Magistratura, por eso este proyecto. Este proyecto eleva Así la es. cantidad de miembros a 16, si no me equivoco, el proyecto del Ejecutivo. A 17. A 17. ¿Está bien en cuadra dentro de la exigencia constitucional que pedía la Corte Suprema? Sí, sí, por eso digo, la composición que propone el proyecto del Poder Ejecutivo es una composición razonable que respeta el equilibrio. Pero insisto, no es la única posible. También hay composiciones de 14, de 15, de 19 o de 20 que respetan igualmente ese equilibrio que es el objetivo a lograr. De modo que, bueno, tendremos que discutir el tema, analizarlo y ver por cuál de las integraciones finalmente se inclina el Congreso. Estos días hay una marcha que organiza un sector del kirchnerismo a pedir la renuncia a la Corte Suprema de Justicia. El problema es que esa marcha, que lo pueden hacer militantes, gente de a pie, pide directamente la renuncia a la Corte y es apoyada por miembros del gobierno, o sea, por el viceministro de Justicia, Martín Mena, la titular de la AFIC, Cristina Camaño, a pesar de que el estatuto de la Agencia Federal de Inteligencia le impide tener pronunciamientos políticos, Así ya es. los tuvo. Todo esto genera una cuestión, a ver, Luis Juez me decía el otro día en la radio, es un intento golpista, porque si la Corte Suprema hace una marcha Sí. pidiendo la renuncia del presidente Alberto Fernández, sería algo golpista. Si es al revés, si el Ejecutivo promueve una renuncia para descabezar la Corte, también es un golpe institucional. ¿Lo ven así ustedes? Sí, sí, claramente, es un alzamiento contra el Poder Judicial, es un alzamiento contra la Corte Suprema. Inclusive es algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Hay un artículo en la Constitución que no se suele recordar, que es el artículo 22, que dice que, como nuestro sistema es representativo, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y que quienes quieran atribuirse los derechos del pueblo, como en este caso los organizadores de la marcha, cometen el delito de sedición. Es decir, no pueden los organizadores de la marcha atribuirse la representación del pueblo y, en ejercicio de esa supuesta representación, pedir la renuncia o destitución de los jueces de la Corte. El mecanismo que nuestra Constitución ha previsto para eventualmente remover a algún juez de la Corte si se diera el caso de que incurra en mal desempeño es el juicio político. Es un juicio que se inicia en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado. Pero esto de que una pueblada o una asonada, como la que han organizado algunos dirigentes kirchneristas, pretenda lograr la renuncia o el apartamiento de jueces de la Corte, es algo que está definitivamente reñido con nuestro sistema institucional, está reñido con la Constitución y constituye un alzamiento, constituye un golpe contra el Poder Judicial. Y si participan miembros del Ejecutivo, como los ejemplos que le daban, ni más ni menos el viceministro de Justicia, la titular del AFIP, No, y el u otro, presidente, el propio presidente, Daniel, claro. el presidente ha dicho textualmente que la Corte Suprema tiene problemas de funcionamiento. La verdad es que a mí esto me causa gracia, porque el presidente lo dice como si el Poder Ejecutivo fuera un violín, y resulta que el Poder Ejecutivo es un desastre, y el presidente ni siquiera puede echar a un subsecretario de Energía o a un funcionario del PAMI porque no lo dejan. Y él habla del mal funcionamiento de la Corte. No fueron capaces de pedir la captura del funcionario iraní que asistió a la asunción del dictador Ortega en Nicaragua. Se equivocaron con los nombres, llegaron tarde con los pedidos a Interpol y se dan el lujo de hablar de mal funcionamiento de la Corte. La verdad, me parece que el presidente tendría que primero mirar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, que está lejísimos de ser adecuado, que está lejísimos de ser un buen funcionamiento, antes de ponerse a criticar a la Corte Suprema. Lo que tiene que hacer respecto a la Corte es dejarla tranquila y que funcione con la autonomía y con la independencia que ha previsto la Constitución Nacional. ¿Antonella?
Pablo, quiero volver 2 segundos al tema del FMI, porque una de las principales preocupaciones de la sociedad es el tema del ajuste. Si bien hoy Martín Guzmán aclaró que no va a haber una reforma ni laboral, ni tampoco previsional, perdón, me trabé. ¿Usted cómo cree que le va a afectar este acuerdo a la sociedad, al ciudadano común? Mire, por lo pronto hay ajustes que ya se han hecho. El ajuste en las jubilaciones ya está hecho. Desde que se cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones, se hizo un ajuste fenomenal en las jubilaciones. Los jubilados han perdido en lo que va del gobierno kirchnerista, según las escalas, pero no menos de un 20% de lo que deberían estar cobrando. De modo que ahí el ajuste ya se ha hecho y el gobierno lo hizo con absoluta independencia de la negociación con el Fondo Monetario. También en el comunicado del Fondo Monetario, creo que lo dijo Daniel al principio, se alude a la necesidad de ir reduciendo los subsidios en las tarifas. De modo que no cabe la menor duda de que va a haber un aumento en términos reales en las tarifas. Bueno, esos son ajustes que hay que hacer y que son necesarios. Y que entre otras cosas hay que hacerlos porque el gobierno se dejó estar en esa materia con ese afán demagógico y populista que guía al gobierno. Creyeron que podían no aumentar las tarifas, creyeron que podían emitir sin límite. Bueno, esas cosas son cosas que requieren ser puestas en orden. De modo que va a haber ajustes. Lo quiera o no lo quiera el Fondo Monetario, lo impone la realidad, lo impone la situación del país. Pablo, ahí hablando de los posibles ajustes, esto como para ir cerrando, el Fondo Monetario habla del recorte a los subsidios al área energética, lo cual significaría un aumento de tarifas, pero también hace hincapié, y esto lo vamos a hablar con un economista un ratito, hace hincapié en que vayan cesando el tema de la emisión monetaria para pisar un poco la inflación. Bueno, claro. Digo, eso también le quita una herramienta al gobierno de tener dinero recién emitido para tapar agujeros fiscales, para compensar ciertas cuestiones que van desde subsidio hasta de contención social. Se va a quedar sin esa herramienta, va a tener que, si quiere sostener todas las transferencias de ingresos que hay del Estado a sectores más desprotegidos, estoy refiriendo a planes, a acuerdos que tienen con distintos sectores que hoy lo necesitan porque Argentina tiene 45% de pobreza, va a tener que recortar por otro lado. O en todo caso va a tener que subir la carga impositiva, porque si querés bajar el déficit fiscal, tenés que gastar menos y recaudar más también. Bueno, ese es un punto muy importante. El control de la emisión monetaria es decisivo y, por supuesto, es uno de los puntos del acuerdo que prevé distintas metas para ir reduciendo la emisión fiscal. Pero fíjense hasta dónde llega el extravío del presidente, que hoy lo escuché decir que la inflación era culpa y responsabilidad de los empresarios. Esto es una locura, eso es insostenible, eso no lo puede decir nadie que conozca 2 letras de economía. Está muy claro que el mayor responsable de la inflación es el Estado y que entre una de esas responsabilidades está en la emisión monetaria. Bueno, esto también es un punto que está previsto en el acuerdo, afortunadamente, porque es algo que el país necesita, reducir el déficit fiscal. Es decir, el país no puede crecer como debería hacerlo en la medida que sigamos teniendo este fenomenal déficit fiscal, de modo que, bueno, será la hora de que el gobierno ponga las barbas en remojo y achique el gasto estatal, ojalá lo achique donde corresponda y no causándole perjuicios a la población, para reducir el déficit fiscal de acuerdo con las metas que aparentemente están fijadas en el entendimiento con el Fondo Monetario. Pablo, la última, agradeciendo ya el tiempo que nos brindó. Hace minutos habló el presidente Alberto Fernández. Dijo, respecto al acuerdo con el FMI, ahora el FMI debería hacer una autocrítica, debería revisar sus acciones. Esto sería como la frutilla del postre a lo que han dicho otros funcionarios. De hecho, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, hace 2 días atrás pidió que la justicia citara a los técnicos del FMI que autorizaron el préstamo a la Argentina en el año 2018. Digo, este tipo de declaraciones, porque ahora lo dijo el presidente, hoy anuncia un entendimiento, un acuerdo, y después critica al FMI a la noche. ¿Puede, digamos, en los próximos días? Digo, no, pero pregunto si puede entorpecer el acuerdo o forma parte del folclore de la política.
No, eso es folclore, esas son pavadas que dice el presidente para halagarle el oído a esos grupos ultras, a esos grupos reaccionarios que están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario y que creen que el default es una fiesta y es algo bueno y es algo beneficioso, a pesar de toda la evidencia en contra que nuestra historia nos exhibe y nos muestra. La verdad, son el tipo de tonterías que el presidente dice y a las que no deberíamos prestarle atención. Pablo, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Muchas gracias. A ustedes, Daniel, que sigan muy bien. Fuerte abrazo, buenas noches. Bueno, ahí está, más o menos, parece que la oposición de alguna manera va a acompañar en la medida que el acuerdo sea presentado en tiempo y forma. Hay voluntad de acompañar para que este acuerdo se concrete y Argentina pueda reestructurar esta deuda con el FMI y pueda poner en marcha algún tipo de plan económico, que por otra parte hoy no lo tenemos, no hay una hoja de ruta, no hay un plan económico, que sería lo importante. Algo que aprendimos durante todos estos días, que era necesario el acuerdo con el FMI, pero no es lo único, hace falta mucho más para que la economía argentina pueda florecer y pueda brindar un mejor estadio para todos los argentinos. Vamos a hacer un breve corte y después sí nos vamos a meter en el detalle del acuerdo con el FMI, qué significa para tu bolsillo la economía a partir del próximo lunes. Ya volvemos. Bueno, entendimiento o acuerdo con el FMI. Algo se logró, algo se presentó, los mercados parece que se calmaron por ahora, pero ¿cómo va a cambiar la economía? ¿Significa algo para tu bolsillo, para el mío? ¿Significa algo para la cotidiana? Bueno, lo vamos a hablar y lo vamos a analizar con Claudio Capararulo, perdón, me trabé, economista y que está con nosotros en el piso. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Hincha Daniel? San Telmo, Claudio Hincha San Capararulo, Telmo, así además gran economista. Nos va a ayudar a entender un poquito esto que queremos explicar, los periodistas que no sabemos de economía, qué va a pasar ahora con la cotidiana después del acuerdo con el FMI. Pero antes de hablar con Claudio, Antonella tiene unas placas para presentarnos este acuerdo, qué puede significar en los distintos sectores. Claro, para hablar de las principales expectativas de este acuerdo que sabemos que va a marcar el rumbo, pero en términos generales, para después poder adentrarnos en detalles, vamos a empezar con las expectativas a nivel macroeconómico, ¿sí? De la economía. ¿Qué es lo que va a generar? Bueno, según este acuerdo que hoy se adelantó por el gobierno, generaría estabilidad cambiaria, reducción de la inflación, crecimiento productivo y generación de empleo. Por otra parte, la expectativa macroeconómica, en el acuerdo, este acuerdo haría posible la reducción del déficit, que vos lo mencionabas recién, Daniel, la reducción de la emisión monetaria, un gran problema de la Argentina, y el aumento de las reservas internacionales. ¿Qué es lo que el gobierno aseguró que no va a ocurrir y que generalmente se teme frente a estos acuerdos que recién le preguntábamos a Pablo? Bueno, que no va a haber una reforma previsional, no va a haber una reforma laboral, tampoco un ajuste ni salto cambiario. Bueno, son expectativas que a simple vista parecen optimistas dada la situación delicada en la que se viene especulando. Así que, bueno, qué mejor que tener a nuestro invitado para poder consultarlo. Bueno, y acá tenemos la última placa, que fue el comunicado que dio Juntos por el Cambio a través de sus redes sociales y que dice básicamente sobre este principio de acuerdo con el FMI, que dice Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que evita un costoso default. Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad. Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado. Bueno, ahí cuando veíamos la anteúltima placa, que son los anuncios que el gobierno dice lo que no va a suceder. Decía, no va a haber reforma previsional, no va a haber reforma laboral, no va a haber ajuste y no va a haber salto cambiario. Las primeras dos no dejan de ser, de alguna manera, decisiones políticas. Puede no haber reforma laboral y reforma previsional. Lo del ajuste y lo del salto cambiario, yo pongo un signo de interrogación porque me parece que hay alguna trampita. ¿No te parece así, Claudio? Mira, creo que es la gran noticia del día, ¿no? En este tipo de acuerdos que suele firmar el fondo, que son de facilidades extendidas, son más largos porque el fondo le dice a los países, bueno, vos tenés un problema estructural, entonces vas a tener más tiempo para devolver la plata, pero también vas a tener que hacer reformas importantes. Todos ya descontábamos de que te iban a pedir un salto en el tipo de cambio y seguramente también avanzar con algunas reformas que impliquen reducir el déficit. Como vos bien mencionabas, Yanto,
el tema de la reforma previsional y la reforma laboral. Ahora, por suerte eso parece que no va a ser así, lo que no quiere decir que la Argentina, por su parte, no tenga que encararlo hacia adelante y de qué forma lo va a hacer. Eso nos permite ser un poco más autónomos, pero sin duda, por lo que uno ve de los números, este año estaría bastante saldado porque el acuerdo viene con un acompañamiento de otros organismos que, según lo que dijo hoy el ministro, implica casi un punto del PIB extra de financiamiento, ¿no? De financiamiento neto. Eso va a ayudar a reducir la emisión. El año pasado la emisión monetaria fue de 3,7 puntos del PIB. Este año tiene que ser del 1, ¿no? Es una caída importante. Importante, claro. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, vas a tener una necesidad de financiamiento de 3 puntos este año, 2,5 que te pide el déficit primario y medio punto ¿No por te enfría intereses. el consumo eso? El gobierno plantea que no, eso es la gran discusión, ¿no? Pasar de un déficit de, si no contamos el aporte extraordinario, que fue medio punto del PIB, de 3,5 a 2,5, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a hacer para no enfriar la economía, para gastar menos? Ya el ministro habló de, bueno, va a haber un gasto focalizado. Yo creo que de alguna manera sana la economía o la mejora, porque si reducís el déficit fiscal 2,5 puntos en un año y otro, la mejorás. Digo, si en ese interín no enfrías el consumo, que es algo que el gobierno alienta permanentemente. Claro. Quiere. Ese es el punto más grande. Bueno, este punto de diferencia, ¿cómo lo vas a lograr? El gobierno dice, bueno, vamos a crecer, este año vamos a crecer un 4%, y obviamente siempre el crecimiento, hay mayor recaudación, eso hace que el Estado necesite menos financiamiento, y eso va a ir llevando a la economía a menores necesidades, ¿no? del fisco para financiarse. Ahora, ¿es suficiente, no es suficiente? Y eso es lo que todos queremos ver. Bueno, ¿cuál es la letra chica de este acuerdo? ¿Cómo pensás reducir ese punto? Que recordemos, siempre se habla de un punto y no de medio, porque este año tuviste un ingreso extra que fue el aporte a las grandes fortunas, que no lo vas a tener más este año. Claro. Claudio, está bien lo que vos decís, porque el tema de la reforma laboral o reforma previsional, uno podría decir, bueno, es materia de discusión política. A lo mejor hay que hacerlo, pero no está obligado técnicamente. Pero hay que tener cuidado con cómo se presentan las cosas. Digo, en cuanto a las palabras, al uso de la palabra. No va a haber un salto devaluatorio, así lo presentó el gobierno. Quiere decir eso que de un día para otro el dólar oficial no se va a ir al valor del dólar blue, por ejemplo. Eso sería un salto devaluatorio. Muy grande. Pero no quiere decir que no haya pequeñas devaluaciones mensuales o progresivas para ir emparejando la brecha cambiaria. Claro, eso es lo que seguramente va a suceder, que también fue lo que pasó muy bajo el año pasado, que el promedio de los últimos 6 meses fue de 1%. El precio del dólar oficial aumentó 1% por mes. Todos lo que estábamos esperando este año es, bueno, sí o sí no podés repetir esa estrategia, no podés apreciar el tipo de cambio. Claro. Ahora es cómo lo iba a hacer. Si el fondo te obligaba a un salto, implicaba en un mes, como decías vos, por ahí, no del 100% de la brecha, pero sí un 20%. Sí. El problema de eso es que automáticamente se traslada a los precios, tenemos una inflación en 50 puntos, ya salta, eso te iba a repercutir en precios mucho más altos, mayor pobreza, mayor caída del salario real. Por suerte se evita eso. Ahora, ¿cuál va a ser la tasa? Bueno, uno tendería a pensar, según el presupuesto, va a ser una devaluación del 28% de este año, con una inflación que proyecta el mercado más o menos en 55%. Eso parece difícil que se pueda hacer, ¿sí? Vamos a esperar que seguramente sea superior al 28%. ¿Va a ser del 40%? ¿Va a ser del 35%? Bueno, parte de las preguntas que esperemos empiecen a contestar una vez que se conozcan los detalles del acuerdo. Ahora, también dice el gobierno que no va a haber ajuste, ¿no? Bueno, dice, bueno, está bien, no está acordado un ajuste. Pero cuando lees el comunicado del fondo y hay información del buró del fondo, dice, bueno, van a tener que recortar los subsidios al sector energético. Eso se traslada en un aumento de tarifa, automáticamente. Que no, a lo mejor no está mal, es necesario, venimos viendo cómo las empresas que distribuyen energía, las empresas que prestan el servicio, tienen problemas de financiamiento. De hecho, el servicio es pésimo, hace 30 grados y en el área metropolitana se corta luz en todos lados. A lo mejor es necesario, pero va a suceder. Por las buenas o por las malas va a suceder esto. Déjame agregarte, Daniel, que también en ese comunicado se habla de una expansión fiscal inclusive. También, claro. Sí, el fondo lo que planteó, hizo hincapié en las tarifas. En la conferencia de prensa al ministro se le preguntó si iba a ser mayor al aumento que estaba pautado, que era del 20%. El ministro dijo que no, que se sigue con el plan original del 20%. De vuelta, con una inflación de 55%, 50 puntos, 20% vos ya parece poco. Venís con una inflación acumulada. ¿Cuánto es el acumulado de los últimos 2 años? Supera el 100%. De los últimos 2 años.
Tuviste 36, cerraste con 36 en 2020, producto de la pandemia, pero si hacemos un promedio de los últimos 4 años, estás en 45%. Los últimos 2 años prácticamente tenés 50, 36, las tarifas subieron un 9. Ahí hay un retraso notorio también. Claramente. Y eso lo ves, por ejemplo, en el gasto. Del déficit 2,3%, sí, lo explica los subsidios a la energía. 15.600 millones de dólares se van a invertir, pues, de acuerdo, este año, 2022, en subsidios energéticos. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a discutir, porque cuando decíamos antes, bueno, claramente la Argentina va a tener que empezar, si no es este año, porque de vuelta, con el ingreso de los préstamos de otros organismos, sí, tenés un poco más acomodado el panorama, pero después tiene que seguir bajando el déficit, ¿sí? Tenemos 2,5, después tenés que ir a 1,9, 0,6 y finalmente 2024 0,9 puntos del PIB de déficit. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, todos los años vas a tener que seguir siendo mucho más preciso, hilando mucho más fino. Y como decías vos, en la Ciudad de Buenos Aires todos notamos que no funciona bien la energía, que cuando hay altas temperaturas se empieza a cortar, es necesario cortar la luz, y a su vez todos sabemos que pagamos tarifas que son ridículas, porque la verdad que un hogar promedio que gaste 600 pesos en la tarifa de gas cuando no te sale ni una pizza grande, hay algo claramente que no está funcionando. Claro. Ahí hay mucho para hacer. Después, como vos bien señalabas antes en la entrevista anterior, y si no, tenés que empezar a discutir el gasto social. Con 40% de pobreza es más difícil empezar a hablar por ahí, porque un dato que a mí me parece que es muy revelador es la canasta básica total para no ser pobre de una familia de 4 personas es de 74.000 pesos. El salario mínimo está en 33.000. 2 adultos que trabajan en un hogar de 4 personas no cubren la canasta básica. O sea, justamente con eso, Claudio, te quiero consultar respecto al control de precios, ¿cuál crees que pueden llegar a ser las medidas y cómo llega a funcionar? Bueno, el ministro volvió a poner sobre la mesa de que eso va a estar, ¿no? Cuando habló de los 4 ejes del acuerdo, hay un eje que es la inflación. Por primera vez empezamos a hablar y a conocer de que el gobierno hablaba con el FMI de la inflación y era un tema que estaba en discusión. Él la definió como multicausal y plantea esta idea de, bueno, como hay que coordinar expectativas, los acuerdos de precios y salarios dentro de lo que está el control de precios, principalmente de artículos de supermercado, va a estar presente. Está bien. Ahora, lo que tenemos que lograr es que eso esté sostenido por un plan integral que hoy parece estar. Ahora lo que falta es ver el detalle y que eso se vaya cumpliendo. Si querés el aspecto más negativo de un acuerdo, que siempre un acuerdo con el fondo no es bueno, porque uno cuando va al fondo es porque la economía está en una situación muy grave, es que vos vas a tener 10 revisiones del fondo. Cada 3 meses vamos a tener el fondo acá sentado. Eso es el punto que te quería preguntar ahora, porque de última no es una discusión semántica, es una discusión de comportamiento político. Para el gobierno hoy se anunció un acuerdo, para el FMI un entendimiento. El gobierno dio por sentado algunas cuestiones que para el FMI son aspiracionales todavía. Lees el comunicado del FMI y lo escuchás a Guzmán y al presidente, tenés un gobierno que da por hecho cosas que para el FMI son aspiraciones o son objetivos a cumplir. Para alcanzar esos objetivos necesitas pasar por esas revisiones del FMI. Y ahí viene la cuestión más política, porque esas revisiones, porque vos hablas de otros organismos multilaterales que van a ayudar a bajar el déficit, si vos no cumplís en esas revisiones, vos no cumplís con los objetivos planteados, no va a llegar ese dinero. Claro, hacia adelante tenemos 10 charlas más con el fondo para ver si entramos o no en default. Por eso mismo. Van a ser 2 años que siguen siendo complejos. Lo ideal sería las primeras 2 revisiones, esperemos, que el gobierno pueda mostrar bueno para empezar a decir, estamos ordenando las expectativas y que esto deje de ser un veranito de 1 o 2 días, ¿no? Bueno, para eso falta mucho y como vos también decías, me parece importante, acá la política es trascendental. Los técnicos de la economía podemos discutir supuesto, números, sí, pero después es, bueno, ¿dónde recortamos? Y hay una decisión política. La decisión política que es bajamos tarifas, bajamos gasto social, ¿qué hacemos con las jubilaciones? Bueno, eso lo define la política. Claudio, sí, por favor. Cuando se refieren a beneficios para el sector exportador, ¿a qué se refieren? Mira, todavía falta conocer el detalle, pero por lo general esas medidas suelen ser, como pasaron, quita de retenciones, ¿no? A arancel cero, muchas veces también subsidios en préstamos para empresas que tengan proyectos de exportación. Lo que tratás de hacer es bajarle, si querés, en alguna medida el costo a esas empresas para que sean más competitivas y puedan venderla al resto del mundo. Claudio, ¿qué va a pasar con la economía cotidiana? Ahora sí, hablamos que seguramente van a aumentar las tarifas porque se van a cortar los subsidios de la energética. En teoría, a menor emisión debería bajar la inflación. ¿Qué quiso decir el gobierno y el fondo ahí cuando hablaron de tasas razonables?
Bueno, lo que dice el fondo que estuvo pasando en los últimos años es que la tasa de interés no llegaba a compensar la inflación, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hacía? Que a vos no te convenía poner la plata en un plazo fijo tradicional, Claro, por ahí porque con el Hugo era perdías, se te distinto, evaluaba. porque perdías. Claro. Entonces, el fondo lo que dice, si vos querés recuperar tu moneda, lo que tenés que hacer es subir la tasa de interés, hacer que haya muchos más incentivos a que la gente se quede con los pesos y no se los quiera sacar de encima y quiera ir al dólar. Eso ya venía sucediendo desde antes. A fin del año, el gobierno hizo un cambio en la política monetaria del Banco Central que dijo, vamos a aumentar las tasas. ¿Sí? La tasa de política monetaria, que es la LELIX, que es la tasa que paga el Banco Central a los bancos cuando los bancos le prestan plata, pasó del 38 al 40%, la nominal, ¿sí? Cuando mirás la tasa efectiva es del 48%, se empieza a acercar mucho más a lo que pasaba con los precios. Es probable que tengamos más aumentos hacia adelante. Te quedás corto por ahora, pero estamos más cerca. Pero lo que dice el fondo es, ese es el camino que empezaste, bueno, profundízalo. Tiene que ser eso. El fondo también, cuando habla con el gobierno respecto al tema por ejemplo, del mercado financiero, le exige, le pide que vaya quitando un poco la gran cantidad de cepos. La economía argentina está llena de cepos, pero por ejemplo el cepo al dólar, ¿esto es facultad del gobierno argentino o va a tener que cumplir algún objetivo con el FMI? Bueno, hoy las declaraciones del ministro fue que se van a seguir manteniendo las restricciones y las medidas que ellos denominan macroprudenciales para evitar nuevas corridas o que se sigan drenando dólares para cosas que, de vuelta, tenemos cierta cantidad de dólares, hay que elegir los usos. El cepo va a seguir entonces. El cepo, uno lo lógico pensaría es que va a seguir, por las declaraciones del ministro y también porque si vos empezás esas fuentes a relajarlas, decís, bueno, todo lo otro que estás construyendo, los dólares que te van a ingresar, por ejemplo, los organismos, ¿qué vas a hacer con todo eso? Lo vas a terminar dándoselo a los arristas que lo van a sacar y lo van a guardar en la caja de seguridad. Lo único que sí me parece importante destacar al respecto es que ¿qué va a pasar con las empresas? Ahí es donde hay, si querés, un interrogante más grande. A vos te llama, dice Claudio Caprarulo, economista, te llama el gobierno, te dice, mira, yo necesito que vengan a invertir, necesito que las empresas vengan, que la economía privada empiece a generar trabajo, inversión. ¿Y vos qué le vas a decir? Mira, con esta brecha cambiaria, con todos los cepos que hay, o sea, ¿quién va a invertir de afuera? Digamos, al contrario, se están yendo empresas. ¿Qué empresa va a venir a un país donde entra dólares y después no los puede sacar? ¿Cuál es el problema? Hoy tenés los sectores que siguen habiendo inversiones, que son sectores muy rentables, la minería, el petróleo, si querés, parte del agro, pero después hay muchos sectores en los cuales no va a haber inversiones porque la tasa de retorno que te pide Argentina, ¿sí? La rentabilidad que te pide para poder considerar todos los otros riesgos es muy alta. Lo lógico sería que el fondo le diga al gobierno, bueno, parte del cepo a las empresas para que remitan utilidades, las ganancias que tienen en la Argentina, puedan ir con esos pesos, comprar dólares y mandarlos a sus casas matrices, deberías empezar a aflojarlo, por lo menos. ¿Hace falta un plan económico ahora? Siempre hace falta un plan económico, ahora empieza a haber algo más concreto sobre la mesa, tenemos algo más integral, ¿no? Tenés política monetaria, que está equilibrada con lo que va a pasar con la política fiscal. O sea, ahora un plan económico lo tenés que adecuar a este entendimiento de acuerdo con el FMI. Sí, el plan económico apareció con el entendimiento con el fondo y el consenso con la oposición. Por lo que vimos, aparece gracias al fondo. O sea, el fondo termina logrando algo que hasta ahora no tenía la economía argentina. Un acuerdo político y un acuerdo de cuáles son los pasos de política monetaria hacia adelante. Pero, digo, nos quejamos mucho de que no hay una hoja de ruta, que no hay un plan económico. Ahora lo tenemos, porque ahora hay que ver qué acordaste con el FMI, más o menos hay una guía para dónde vamos, ¿no? Totalmente. Porque tenés que cumplir esas metas. Claro, está el plan, faltan los detalles, falta mucho por conocer. Decíamos antes, tenés que reducir un punto de déficit fiscal, ¿cómo lo vas a hacer? Falta conocer más cosas, pero está el plan. Sí, eso creo que es una buena señal. Veníamos aparte discutiendo había gente que decía, analistas, que dicen no van a acordar, no va a haber acuerdos, se va a ir al default. Nosotros siempre mantuvimos que iba a haber un acuerdo porque todos sabíamos que era una aventura que era insostenible y mucho más costosa que un acuerdo, tan malo o bueno, lo que sea. Ahora, bueno, falta hacia adelante ver qué herramientas pone el gobierno, si lo puede ir cumpliendo las metas, pero estamos mejor. Claudio, gracias por tu visita. A ustedes, Ahora un placer tenerte en el programa. Igualmente. Claudio Caprarulo, que es economista, nos ayuda a entender un poquito este acuerdo de entendimiento con el FMI y las consecuencias que va a tener para nuestro bolsillo, que todavía está muy verde, pero por lo menos algo va asomando. Bueno, y hay algo que va asomando también que tiene que ver que este acuerdo con el FMI abre varios interrogantes, muchos de esos políticos, de eso vamos a hablar ahora. Lo que planteamos en todo el curso de las negociaciones fue tener el apoyo
para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares sin socavar las oportunidades de desarrollo de nuestra nación, pudiendo seguir en la senda de la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina, con posibilidades de más creación de empleo, más producción, más agregación de valor y más estabilidad. Es decir, poder seguir construyendo una economía más tranquila. Bien, ahí lo escuchamos a Martín Guzmán hablando de este acuerdo, entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, y uno se pregunta cuántos interrogantes abre para la política argentina, ¿no? El primer interrogante que tenemos que ver, y estoy planteando escenarios posibles que quizás aparezcan en los próximos días, uno siempre quiere que no, uno quiere plantear o plantar hipótesis apocalípticas porque la verdad queremos vivir con tranquilidad. Pero va a pasar algo o no va a pasar nada cuando se pronuncie, por ejemplo, Cristina, de acuerdo a este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se pronuncie el kirchnerismo duro, porque uno los ha escuchado a los diputados del kirchnerismo duro, que le responden a Cristina, que le responden a Máximo Kirchner, diputados de la Cámpora, quejarse y no bajarle la persiana a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque decían que este no era el camino, que había que llevarlo a los tratados internacionales, denunciar el préstamo que había recibido la Argentina y que Argentina no se podía someter a una especie de escrutinio permanente de parte de los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy el gobierno, con este entendimiento de acuerdo, avaló la deuda que tomó Macri en el 2018, la reconoció, la avaló. O sea, si estaba en duda, si había un sector del kirchnerismo que quería judicializar esa deuda, bueno, no lo va a poder hacer porque este entendimiento ya lo avaló. ¿Qué van a hacer? ¿Van a avalar lo mismo? ¿Van a levantar la mano a favor? ¿Se van a oponer? Porque ahí hay un punto en cuestión que es para observar. Porque puede hacer eso, generar un retroceso en la marcha del acuerdo con el Fondo Monetario. Recién lo decía Claudio Capararulli con mucha razón. Falta mucho. Vamos a tener 10 reuniones, 10 exámenes con el FMI, en los cuales, cuando fallemos, si no alcancemos los objetivos, podemos entrar en default. Por eso es necesario que también la política acompañe. Bueno, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? El primer interrogante que nos hacemos es ese. El segundo interrogante que nos hacemos es que tiene que ver un poco también lo que venimos hablando desde temprano, con el bolsillo. ¿El gobierno va a sincerar lo que es el acuerdo con el FMI? ¿Lo va a seguir presentando como una sábana limpia de un lado cuando del otro lado están las manchas? Me refiero a que dice no va a haber ajuste. Sin embargo, las tarifas van a subir porque se va a recortar en los subsidios al área energética. ¿Está bien, está mal? Bueno, harina de otro costal, pero van a aparecer. Decir que no están es como ocultar parte de la verdad. Lo mismo pasa cuando dice que no va a haber un salto devaluatorio. Recién yo se lo planteaba al economista invitado. Claro, seguramente un salto devaluatorio de un 100, de un 50, de un día para otro no va a existir o no va a suceder. Pero quizás tengamos pequeños saltos devaluatorios que una vez que el mercado se acostumbra a que suceden y que van a seguir sucediendo, se van a acomodar a esa realidad y van a empezar a mirar a ese dólar, al oficial, con respecto al futuro inmediato, porque saben que forma parte de una política de Estado. La idea es no pisarlo, sino dejarlo que se vaya soltando de a poquito para acercarse al valor de algunos de los dólares financieros. Y el tercer escenario político es la relación con la oposición. La oposición, por ahora, por ejemplo, Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, dijo que va a acompañar o quiere acompañar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pablo Tonelli me decía, o nos decía acá en el programa cuando lo entrevistamos, no nos importa lo que haga el kirchnerismo, queremos conocer la letra chica y a partir de ahí apoyar. Yo pongo una duda, no porque dudo de la palabra del diputado Tonelli, pongo una duda porque conozco a algunos referentes Juntos por el Cambio, que si el kirchnerismo levanta la mano y se alza en contra del acuerdo, no vaya a ser cosa que aparezcan ruidos dentro del área o del arco opositor, específicamente de algunos sectores de Juntos por el Cambio. Escenarios e interrogantes que nos abre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca. Antonella nos va a contar que hay una comunidad de europeos antivacunas que están instalados en Paraguay. Vamos a hablar de paraíso verde. Porque paraíso verde. Un paraíso verde que literalmente parece un paraíso. Sí. Porque sabemos que uno de los principales enemigos de esta pandemia
principalmente en Europa, son los movimientos antivacunas, una situación que no se replica como es en Europa aquí en Latinoamérica, pero que sin embargo se están inmigrando hacia estos lugares porque se están escapando, ya que en Europa las vacunas están comenzando a ser obligatorias. Bueno, estas imágenes que estamos viendo en pantalla se tratan del Paraíso Verde, que está en el vecino Paraguay. Y quizás podemos interpretar esto que se construyó una comunidad con el objetivo de atraer a miles de europeos que comparten no solamente que son antivacunas, sino también teorías conspirativas. Se trata de alemanes, suizos, austríacos, que están conformando esta comunidad a la que ellos llaman antisocialista, así es como se definen, y que entre ellos comparten la misma ideología. Precisamente está ubicada en Caazapá y se trata de un territorio cerrado de 1.600 hectáreas y desde que comenzó la pandemia, la inmigración comenzó a crecer, tanto de suizos, alemanos y austríacos como mencionábamos. Este es un proyecto comunitario en donde ellos también generan su propio empleo y en la página web, que son estas imágenes que estamos viendo, que también tienen su propio canal de YouTube, los habitantes comparten sus experiencias en esta comunidad natural en la que viven, pero bueno, acá viene lo preocupante porque tienen varias teorías conspirativas. ¿De qué se refugian? Bueno, de temas como el 5G, que dicen que afecta a la vida de las personas, a las vacunas que son obligatorias y a la pandemia a la que ellos afirman que es todo un invento y manipulación por parte de los estados. ¿Quiénes van? Principalmente personas mayores que se retiran de los asilos y se van a refugiar a este paraíso verde, también, como ¿no? ellos... Con algún dinero. Claro. Obviamente ya te voy a mencionar algo muy interesante sobre eso. Y también las personas de mediana edad que tienen hijos y se van y se instalan para tener una nueva vida lejos de estos lugares en donde los obligan a vacunarse. Bueno, ¿qué es lo que sucede con los habitantes del lugar de Capazá? Bueno, están preocupados porque es una zona muy chica, es un pueblo en donde... la ministra de Salud de la zona indicaba que tienen muy poca disponibilidad para salvar, digamos, urgencias en cuanto a urgencias médicas. Sí. Solamente tienen una ambulancia que está ocupada, no tienen espacio para tener camas de terapia intensiva. Pero, sin embargo, estos grupos, se dice y trascendió, que están muy apoyados por grandes empresarios y también por el arco político. Claro. El recientemente denunciado expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito, dicen que es una de las principales personas que aporta a esta comunidad que también genera empleo en la zona. Muy bien, curiosidades que nos trae también la pandemia que nos deja esta perlita. Bueno, nos estamos yendo. Que tengan lindo fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, el lunes los esperamos ya con el regreso de Leandro Dario, que equipo completo la semana. A ver si ¿no? En algún momento hacemos el equipo completo, claro, que venimos intercambiando hace varias semanas. Vuelve Leandro Dario, que estuvo de vacaciones, entendemos, en las Islas Seychelles. Hay alguna foto en Zoom dando vuelta por ahí, pero no la vamos a mostrar. Así que equipo completo a partir del lunes 22 horas. Estamos para hacer Hoy Nos Toca y te contamos todo lo que pasó en Argentina y en el mundo. Chau, lindo fin de semana.